tendremos con amor un lugar para adorar el santo nombre del Señor. Bajo la nube de su espíritu te extendemos nuestras manos para ayudarte hoy. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. En oasis de Dios tendrás amor y libertad, donde el plan de Dios vendrá y te guiará. Y te guiará. Grande y fuerte es nuestro Dios, vamos. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. ¿Alguien puede saltar?
felices hoy? Amén. ¿Y los demás también? Amén. ¿Se dan cuenta que a veces uno pregunta y unos responden y otros no responden ni sí ni no? Pero también, ¿verdad? Amén. Pues esta mañana pues el Señor me permitió compartir esta palabra, que pues hace poco pues yo tuve la oportunidad de compartirla en otra reunión y pues el Señor me hacía que se las pudiera compartir también, ¿verdad? Amén. Entonces la palabra, hoy les voy a hablar un poco sobre el agradecimiento. Digan conmigo agradecimiento. Digan conmigo agradecer. Y pregúntenle al que tiene en la par, ¿sos agradecido? ¿Y qué le respondió? Que sí. ¿Y el otro qué le respondió? Que no. ¿A cuántos muchas veces nos ha pasado que nosotros no somos agradecidos? A veces nos pasa o no. A mí a veces me pasa, pero a veces le pasa a uno por accidente que uno no es agradecido. Porque tal vez a uno le hicieron un favor y a uno se le olvida dar las gracias o agradecer, ¿verdad? Pero hay veces que uno lo hace por accidente, ¿verdad? Porque quizás se le olvidó o algo parecido. Y a veces que uno lo hace porque ya tiene esa costumbre de no poder dar gracias. Amén. Pero nosotros sí tenemos la costumbre, ¿verdad? Somos hijos agradecidos. Amén. ¿Y los demás? También. Amén. Entonces, vamos a empezar leyendo el libro de Salmos 104. Salmos 104. Salmos 104. Es un salmo muy conocido, ¿verdad? Dice, entrad por sus puertas. ¿Con qué? Con una gran cara. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Cómo tenemos que entrar? ¿Con acción de qué? De gracias. El agradecer es una acción, ¿verdad? Es una acción, porque aquí dice que tenemos que entrar con acción de gracias. ¿Y cómo venimos el día de hoy nosotros a la casa del Señor? ¿Cuántos creen que esta es su casa? Amén. Sí es su casa porque están aquí, ¿verdad? Pero ¿cuántos venimos agradecidos? A pesar de que tuvimos quizás una prueba, una discusión antes de estar aquí, pero aquí estamos, ¿verdad? Amén. Entonces dice que entrad por sus puertas con acción de gracias. De gracias. Entonces yo pensaba en la palabra gracias. Para nosotros, ¿qué es la palabra gracias? Para nosotros hoy en día, pues no se trata solamente de vivir, ¿verdad? Solo vivir por vivir, porque, bueno, hoy otro día más. Hoy me desperté y como dice el pastor, un corito por ahí, hoy me desperté dando vueltas o no sé cómo dice. No sé si lo han escuchado o lo escucharon en el mundo, pero así dice, ¿verdad? Entonces, hoy en día no solo se trata de levantarnos y porque me levanté simplemente, ¿verdad? Se trata de simplemente ser agradecido con el Señor, ¿verdad? Amén. A pesar de lo que les decía anteriormente, de nuestras circunstancias, de lo bueno y lo malo que nosotros vivimos. Porque ¿cuántos vivimos algo bueno en el día? ¿Y cuántos vivimos también algo malo? Algún mal momento. Entonces ahí es donde tenemos que aprender a ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Amén. Tanto en el día bueno, tanto en el día malo, pase lo que pase. Porque se dan cuenta que muchas veces, a veces uno tiene, cuando tiene algo uno de qué vivir, es agradecido uno. Pero cuando uno no tiene, muchas veces le toca que estar renegando. ¿O no? ¿Cuántas veces nos ha pasado así? A mí me pasaba. Pero ¿qué tenemos que aprender? A dar gracias. A dar gracias. ¿Alguien ha escuchado de Job? Todos hemos escuchado de Job. Conocemos la historia de Job. ¿Creen ustedes que Job fue una persona agradecida en un tiempo?
sí fue una persona muy agradecida con el Señor. Amén. ¿O no? Sí, él fue muy agradecido, ¿verdad? Porque a pesar de Job, Job pasó muchos procesos y muy duros. Y yo creo que alguno de nosotros pasemos un proceso de esos. Es bien duro, sería muy duro para nosotros. Y tal vez no lo estamos pasando físicamente, pero quizás muchos sí lo estén pasando espiritualmente, ¿verdad? Entonces, muchas veces no va a ser necesario que ese proceso sea físicamente, va a ser espiritualmente. Porque el Señor dejó todos esos ejemplos para que nosotros aprendiéramos de ellos, ¿verdad? Amén. Entonces tenemos que aprender a dar gracias en todo. Amén. Vamos a leer el libro de Efesios 5:20. ¿Cuántos armados vinieron hoy? Pero no armados aquellos animalitos, no que armados con la palabra. Efesios 5:20. Amén. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo volvemos a leer, dando siempre gracias por lo bueno. Así dice, ¿verdad? Dando gracias al Señor por todo. Por todo. Y todo es todo, ¿verdad? No es solo lo bueno, no es solo lo malo, porque todo es todo. Todo lo que vivo, todo. Ahí sí que completamente, porque aquí está más que claro, ¿verdad? Dando siempre gracias por todo al Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos somos hijos de Dios aquí? Porque aquí dice al Dios Padre, somos hijos de Dios. Y si Dios es nuestro Padre, nosotros tenemos que darle gracias en todo. En todo. A veces tenemos una prueba de salud, por ejemplo, una prueba de salud, necesitamos una sanidad, pero muchas veces esa sanidad no va a venir hasta que seamos agradecidos, hasta que empecemos a darle un agradecimiento al Señor. Y dar gracias no solo significa decirle gracias Señor, también significa brindarle nuestro servicio, también significa brindarle algo, ¿verdad? Amén. Entonces de muchas formas podría ser un agradecimiento al Señor, de muchas formas. Y vamos a leer este otro versículo en Primera de Tesalonicenses 5:18, que es algo muy parecido también. Y aquí lo vuelve a repetir. ¿Ya lo tenemos? Amén. Dice 5:18, dad gracias en todo. Lo vuelve a decir otra vez, en todo. Amén. Entonces, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias en todo, porque es la voluntad de ¿quién? Del que tenemos a la par. No, porque es la voluntad del Señor que nosotros seamos agradecidos, ¿verdad? Yo hablaba esto y decía, ¿se dan cuenta que uno muchas veces tiene que ser agradecido? O casi siempre, como cristiano tenemos que ser agradecidos. Porque a veces uno, ¿cuántos han hecho algún favor más de alguna vez? ¿Alguno? Casi todos hemos hecho un favor, o todos quizás. ¿Y será que cuando a nosotros nos agradecen, nos queda ganas de volver a hacer un favor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que aunque no nos den las gracias, nos queda ganas de dar un favor, de volver a hacer otro favor? Así sinceramente. ¿Va que no? No nos quedaría ganas, porque uno luego dice estas expresiones, ay, ya no le hago otro favor porque ni siquiera las gracias me dio, ni gracias me dijo, dice uno, porque así dice uno, ¿verdad? Ni gracias me dijo. Entonces, aquí dice la palabra que tenemos que aprender a dar gracias, ¿verdad? Nosotros como buenos cristianos que somos, tenemos que aprender a dar gracias. Amén. Díganle al que tienen a la par, gracias. Y en fin, así se aprende a ser agradecido, ¿verdad? Amén. Entonces, la palabra dice en todo. No porque nosotros seamos como seamos, sino que el Señor, porque dice que es su voluntad.
Y si nosotros vivimos bajo su voluntad, tenemos que ser agradecidos, porque dice que porque es de su voluntad, ¿verdad? Amén. Entonces, a veces queremos, otra parte que quizás a veces nosotros queremos ver respuestas. ¿Cuántos quieren ver respuestas? Yo quiero ver respuestas también. ¿Y quién más quiere ver respuestas? Todos queremos una respuesta, ¿verdad? Amén. Entonces, esa era otra parte que a mí me confrontaba también, que muchas veces nosotros no vemos respuestas cuando no somos agradecidos. Eso me confrontaba a mí, porque yo decía, si yo no soy agradecido, yo no veo respuesta. Porque por eso les preguntaba, si nosotros hacemos un favor y no lo agradecemos, ya no dan ganas de hacer otro favor. Así carnalmente, aquí físicamente, de verdad ya no dan ganas. Y como hijos espirituales, como buenos cristianos, pues entonces deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Entonces por eso yo les preguntaba eso, ¿verdad? Entonces a veces nosotros queremos ver respuestas, pero no estamos dispuestos a ser agradecidos con el Señor. No estamos dispuestos a agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros sabemos que ha hecho algo en nosotros? Amén. ¿Y en los demás? También. También, solo que ni sí ni no. Pero algo ha hecho el Señor en nosotros. Y por ese algo que ha hecho en nosotros, tenemos que agradecer. Hoy en día estoy seguro que muchos de ustedes y de mí y de mi familia están pasando procesos, ¿o no? Pero que muchas veces nos va a tocar que hacer muchas cosas para ser libres. Amén. Nos va a tocar que orar y ser agradecidos con el Señor para liberar nuestro corazón. Porque de alguna forma, si yo quiero ver una respuesta, tengo que empezar a aprender a ser agradecido. Una persona muy agradecida, para que el Señor vea, mi hijo es bien agradecido. Yo le voy a dar la respuesta que me está pidiendo. Este hijo me está agradeciendo lo que yo hice por él. Imaginémonos que quizás el Señor piense esto, yo morí por fulano y yo veo que está agradecido. Yo le voy a dar la respuesta que me está pidiendo. Y así es el Señor, ¿verdad? Amén. Entonces, hay muchas formas, lo que les decía también anteriormente, de ser agradecidos. Hay muchas formas de hacerlo, ya sea nosotros dándole nuestro servicio todos los días. ¿Cuántos le dan todos los días gracias al Señor por la vida que les da? Amén. ¿Cuántos lo hacen temprano, en la tarde? Pero en fin, es de darle gracias al Señor. Porque se dan cuenta que hoy en día está aquel dicho que dicen, hoy me levanté con el pie derecho y hoy me levanté con el pie izquierdo porque todo me está saliendo mal. Así dicen muchos, ¿verdad? Pero aquí no hay ninguno de esos. No, ¿verdad? Entonces dice, nosotros como cristianos no somos los que nos levantamos con el pie derecho, sino que nos levantamos con un agradecimiento al Señor. Amén. Agradecidos con el Señor, no es porque yo me vaya a levantar con el pie derecho o con el pie izquierdo, porque no tiene que ser así, ¿verdad? No tiene que ser así. Tenemos que tratar de cambiar esa pronunciación de palabras y agradecerle al Señor. Yo siempre le digo al Señor, Señor, gracias por mi familia, por mis hijos, por mis papás y por todo, porque a través de la oración uno es agradecido también, ¿verdad? Agradecerle al Señor todo lo que a uno le da. Entonces, ¿por qué les digo que cuando uno no es agradecido no mira respuestas? Y yo quería recordarles el proceso que nosotros vivimos con mi esposa, cuando fue la muerte de nuestro bebé con ella. Entonces, me recuerdo que nosotros nunca dijimos al Señor, Señor, ¿por qué lo hiciste? Señor, ¿por qué te lo llevaste? Señor, ¿por qué hiciste eso con nosotros? Nosotros simplemente estuvimos agradecidos con el Señor. Y vimos la respuesta que Él nos dio. Porque a través del agradecimiento que nosotros tuvimos, entonces después, pues vino el bebé. No sé si lo han visto, un colocho igual que yo. Igualito que yo. Pues como nosotros decimos que el Señor hace de todo, ¿verdad? Y nosotros, cuando él nació, pues nació con su pelo liso y se le empezaron a hacer sus rulos y nosotros, ¿qué onda?
¿Qué es eso? Pero igual el Señor pues hace de todo, ¿verdad? Y hace maravillas. Entonces nosotros a través de ese proceso, siendo agradecidos, vimos las respuestas del Señor. Vimos cómo Dios nos respalda cuando yo le doy gracias. Cuando en vez de decirle, Señor, ¿por qué hiciste eso? Mejor digámosle, Señor, gracias porque me estás haciendo pasar este proceso. Y aunque muchas veces es muy doloroso aceptar un proceso, ¿o no? ¿Cuántos saben que aceptar un proceso grande es doloroso? Es doloroso, pero tenemos que aprender a darle gracias al Señor por lo que estamos pasando, ¿verdad? Y como les repito, Job era una persona muy agradecida, ¿verdad? Vamos a leer la palabra en Job 42:10. Es un versículo muy conocido. ¿Será que a través de la oración podemos ser agradecidos? ¿Qué dicen ustedes? Sí podemos ser agradecidos. Amén. Job 42:10. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Él quitó la aflicción cuando oró por sus amigos, dice la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos muchas veces hemos escuchado este versículo? Hemos meditado en él, ¿sí? Entonces dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de las cosas que habían sido de Job. Las cosas que habían sido de Job, no me recuerdo cuánto era, pero después aquí más adelante ustedes pueden leer que el Señor le multiplicó el doble de todo lo que él tenía. Todo se lo multiplicó. ¿Y a través de qué? Yo me imagino que fue una oración agradecida con el Señor. Yo me imagino eso de parte de Job, ¿verdad? Que él tuvo una oración agradecida. Por eso yo les preguntaba si creemos que a través de la oración estamos siendo agradecidos, ¿verdad? Puede ser que nosotros seamos agradecidos a través de la oración. Entonces a través de eso es donde nosotros empezamos a ver las respuestas. ¿Cuántos quieren ver respuestas? Amén. Todos queremos ver respuestas. Entonces aprendamos a agradecerle al Señor. Aprendamos a ser agradecidos. Aprendámoslo de una o de otra forma. Amén. Entonces hoy el Señor lo que quiere con nosotros es que nosotros aprendamos de Él. Porque ¿qué decía Jesús? Que nosotros fuéramos como llegar a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Así dice el Señor. ¿Alguien se recuerda de aquella historia de los parábola de los 10 leprosos? ¿Sí? Vamos a leer en Lucas 17. Lucas 17:11. Amén. ¿Ya lo tenemos todos? Y miren lo que dice. Y yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos de él y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. ¿Cuántos eran los leprosos? ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? ¿Cuántos? Díganle al de la par, uno. Solo uno. Solo uno regresó a darle gracias al Señor
por lo que él había hecho. El Señor los sanó, los limpió, dice, porque yendo en el camino, ellos fueron limpios. Pero imagínense, de esas 10 personas, solo uno volvió a darle gracias. Solo uno. Aquí vemos muchos de nosotros. Y eso no significa que unos cuantos seamos agradecidos. Todos debemos de ser agradecidos, ¿verdad? Entonces, yo pensaba en esta historia de los 10 leprosos. Que muchas veces nosotros, el Señor, lo que les decía antes, ha hecho muchas cosas en nosotros. ¿Cuántos son testigos de que el Señor ha hecho mucho en ustedes? El Señor ha hecho mucho en nosotros. Quizás nos ha dado sanidad, nos ha dado perdón, restauración, transformación, no sé qué sea. Pero muchas veces podemos ser como esos 9 leprosos. Podríamos ser como esos 9 leprosos, que no somos agradecidos. Pero nosotros cambiemos nuestra mentalidad, seamos como este único leproso, agradecidos. Y miren la forma de agradecimiento de él. Dice en el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. 16 dice, y él se postró rostro en tierra a sus pies, dándole ¿qué? Dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús le dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Entonces dice, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, tu fe te ha salvado. Jesús dijo, no, mucha, no eran 10 los que yo limpié. ¿Y los otros 9 qué onda? ¿Qué se hicieron? No eran 10 los que yo limpié. Y solo uno me regresó a dar gracias. Y los otros 10 se desaparecieron del mapa. ¿Por qué? Yo me imaginaba a estos 9 leprosos que podrían ser como aquellos. Y les voy a hacer la pregunta, ¿cuántos de nosotros buscamos las bendiciones de Dios? Pero ¿cuántos buscan al Dios de las bendiciones? Amén. Entonces yo comparaba esto. Nosotros tenemos que buscar al Dios de las bendiciones, ¿verdad? Amén. Porque buscando a Dios, las bendiciones se van a añadir. Amén. Entonces yo comparaba a estos 9 leprosos, como que solo buscaban las bendiciones del Señor, porque no regresaron ni siquiera a darle gracias. Entonces el uno que está aquí, el uno del que habla aquí, yo me lo figuraba como el que buscaba al Dios de las bendiciones, porque dice que regresó a gran voz, dándole gracias y glorificando, ¿verdad? Amén. Entonces es muy importante y nosotros muchas veces queremos que el Señor nos sane, que el Señor nos limpie. A veces le estamos pidiendo por un trabajo al Señor. Le decimos, Señor, dame este trabajo, yo necesito un trabajo porque yo estoy ¿cómo dice uno? En pura quiebra. Y dice uno, estoy liso. Estoy liso, no tengo nada. ¿Cuántos dicen así, estoy liso? Porque le pasa a uno en sus procesos, ¿verdad? Nos pasa. Entonces dice uno, estoy liso, no tengo nada. Entonces, para que nosotros veamos todo eso, tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Si estamos lisos, seamos agradecidos. Si estamos lisos, aunque sea de carne, así como soy yo. Entonces, seamos agradecidos con el Señor. Solo que yo ya le di gracias y no subo de peso. Eso es lo malo. Pero lo que el Señor quiere que aprendamos a hacer, agradecidos, a darle gracias en todo. Amén. Ahí en el capítulo 18 hay otra parábola. 18:9. Dice la parábola del fariseo y el publicano. Dígale el que tiene a la par, pero póngasele así serio. Fariseo, diga. Amén. Vamos a leerlo. Dice verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola.
2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy, ¿qué dice? Gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Dice en el 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Y dice en el 14, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pero ¿cuál es el ejemplo? Muchas veces nosotros no tenemos que ser agradecidos y ser como este fariseo. Señor, te doy gracias porque yo no soy, ¿qué dice ahí? Yo no soy ladrón como fulano, yo no soy adúltero como fulano. El ser agradecido no significa que yo vaya con esa actitud tampoco, ¿verdad? Como la actitud del fariseo. Dígale una vez más al de la par, fariseo. Nosotros no tenemos que ser como los fariseos. ¿Por qué les digo que le digan fariseo al de la par? Porque no tenemos que ser como el fariseo. Porque este fariseo, imagínense, el publicano, podría decirse que era como una persona del mundo, ¿verdad? Que andaba allá afuera, y esta persona dice que dijo: Señor, por mi culpa. Señor, sé propicio de mí, a mí pecador, decía, ¿verdad? Así dice. Entonces, de último dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así dice la palabra, ¿verdad? Yo el agradecimiento no lo tengo que usar para ser así como este que menciona aquí la Biblia, ¿verdad? No es necesario que yo vaya a ser así como esta persona, ¿verdad? Es un ejemplo. Si yo voy a orar y yo voy a ser agradecido con el Señor, no voy a ser como Él, que a gran voz en toda la calle: Señor, gracias porque tengo mi casa, gracias porque tengo mi carro, Señor, gracias porque, ¿qué más? Tengo mi negocio. No, que podemos ser discretos con el Señor, ¿verdad? No como fariseo. ¿Cuántos quieren ser fariseos? Ninguno. Ay, sí, ninguno, ¿verdad? Es un ejemplo, ¿verdad? No lo tomemos a mal. Es un ejemplo nada más, que nosotros no podemos ser como esas personas, porque entonces las cosas no van a suceder como nosotros queremos, ¿verdad? Amén. Entonces, aquel que de verdad reconoce lo que Dios ha hecho en él, ese se va a convertir en un verdadero agradecido. Esa persona reconoce, si reconoce lo que Dios ha hecho, todos los días le va a dar: gracias, Señor, por lo que me diste, gracias por mi vida, gracias por mis hijos, por mi salud, por mis padres, por todo lo que tenemos. Si de verdad reconocemos lo que Dios ha hecho en nosotros, simplemente le decimos: Señor, gracias. Le decimos: Señor, gracias. Amén. Entonces, el Señor lo que quiere hoy es limpiarnos, así como limpió a estos 10 leprosos, pero que nosotros no seamos como los 9, sino como el 1 que menciona aquí, agradecidos. Entonces, muchas veces nosotros tenemos muchas cosas, quizás tal vez no malas, pero quizás cosas que no deberían de estar en nuestro corazón, que necesita ser limpiado. Necesita ser limpiado, ¿verdad? Muchas veces les hago la pregunta: ¿cuántos necesitamos que el Señor siga limpiando nuestro corazón? Yo necesito que el Señor siga limpiando mi corazón. Yo no estoy aquí por perfecto. Miren, Abraham hasta alas tiene. No es así. No es porque tengamos alas el que estemos aquí, ¿verdad? Sí podemos ser un ejemplo, pero significa que el Señor siga limpiando nuestro corazón y nuestra condición, ¿verdad? Amén. Entonces lo que el Señor quiere hoy es limpiarnos, porque muchas veces la lepra es espiritual, la suciedad es espiritual, no es física. ¿Se imaginan a los leprosos? ¿Alguien sabe cómo eran los leprosos? Ellos tenían una campanita, y cuando escuchaban venir sonar la campanita, ling, ling, ling,
es porque ahí venía un leproso. Y todos, mejor aquí corrió que aquí quedó. Salían corriendo porque la lepra se les pegaba. La lepra se les pegaba. Y dice que la lepra era una especie como que los pedazos de piel se les caía, ¿verdad? Imagínense una enfermedad tan dura, así como esa. Yo me la imagino así como parecida al cáncer, a una cáncer que sea en la piel, pero es en todo el cuerpo. En todo el cuerpo, imagínense llagas y pedazos de carne caéndose. Esa es la lepra. Y dice que les ponían una campana porque era contagioso. Entonces cuando nomás escuchaban sonar la campana, tenían que salir porque se les podía contagiar de lepra, ¿verdad? Pero muchas veces la suciedad no es en nuestro cuerpo, sino que es en nuestro corazón. Es espiritual, ¿verdad? Es espiritual y lo que el Señor quiere es limpiarnos. No viene a condenarnos, ¿verdad? Viene a limpiarnos. Amén. ¿Cuántos queremos ser limpios? Seamos agradecidos. ¿Cuántos queremos ver respuestas? Seamos agradecidos. Amén. De otra forma no vamos a poder ver respuestas. Simplemente ser agradecidos. Si estás pasando un proceso doloroso, decirle Señor gracias. Decirle Señor gracias, aquí está mi vida. Aquí estoy para darte gracias. Amén. Y pues yo les quiero pedir que cierren sus ojos ahí donde están. Que medites en la palabra, en poder ser un hijo agradecido, una hija agradecida. ¿En cuántas veces te has convertido en un hijo desagradecido o malagradecido? Ahora ese malagradecimiento, el Señor quiere que lo conviertas en un agradecimiento. Porque muchas veces uno tiene quizás posesiones, quizás salud, pero no le da gracias al Señor por lo que tiene. Y lo que el Señor quiere es que te mentalices que debes de darle gracias. Yo estoy seguro que aquí donde están, muchos están pasando procesos, muchos están pasando duras pruebas, pero no se trata de eso. Se trata de que en medio de la prueba, gracias a Dios. Job era una persona que pasó procesos muy dolorosos, procesos muy duros, procesos muy fuertes. Y yo no creo que nuestros procesos sean tan fuertes como ese. Y aún Job fue agradecido con el Señor. Aún él fue una persona muy agradecida con el Señor. Y a pesar de todo eso, dice que el Señor estuvo con él y él no pecó en ningún momento. Y a pesar de su proceso, él dio gracias al Señor por todo. Y luego de eso el Señor lo limpió. Y el Señor lo que hoy quiere con tu vida es que seas como uno de esos leprosos que volvió a darle el agradecimiento al Señor. Dice que volvió a gran voz, exaltando y glorificando el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Yo te pido que medites ahí en la palabra. Dice que demos gracias porque esa es la voluntad del Señor. Que aprendamos a darle gracias en todo. Yo te pido ahí donde estás que no te distraigas por nada. Cierra tus ojos. Que hoy el Señor quiere ministrarte. Hoy quiere decirte lo tan importante que eres para Él. La importancia que tú le das a Él. Así es, Jesús. Padre, yo te pido que ministres a cada uno de tus hijos, Señor. Hoy en día hay muchas personas que no saben valorar el sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y por eso mismo no pueden ver respuestas. Por eso mismo no pueden ver el actuar del Señor en sus vidas. Porque no han aprendido a ser personas agradecidas. Nosotros, Señor, queremos ser agradecidos. Nosotros queremos tener un agradecimiento genuino. Y yo te pido ahí donde estás que le empieces a dar gracias por tus procesos.
por tus pruebas, por lo bueno, por lo malo, por todo, porque la palabra dice todo, y todo incluye todo lo que estés viviendo, todo lo que estés pasando. Gracias, Espíritu Santo. Ahí donde estás, el Señor te quiere limpiar, te quiere cambiar, te quiere formar, quiere limpiar esa lepra espiritual. Yo sé que viniste con un propósito a esta casa, a la casa del Señor, que es a buscar más de Él, a buscar más de su palabra. Gracias, Jesús, porque solo tú mereces honra y gloria, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor, yo te quiero pedir que tú ministres a cada uno, Señor, que tú quites todo tropiezo que existe en su corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, si tú crees que eres una persona que necesita ser limpiada, una persona que necesita ser renovada, y también para quienes están viendo este programa, yo te voy a pedir a que repitas esta oración conmigo. Puedas repetir: Señor Jesús, pero repetirlo en voz alta para que el Señor te escuche y sienta que de verdad estás interesado. Señor Jesús, yo vengo delante de ti a pedirte que limpies mi corazón, que perdones mis pecados. Yo acepto el sacrificio que tú has hecho en la cruz del Calvario, y declaro que a partir de hoy mi nombre está inscrito. A partir de hoy te voy a servir, te voy a agradecer, te voy a dar gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Yo te voy a pedir ahí donde estás que empieces a darle gracias. Gracias por dejarnos llegar hasta la comunidad de tu hogar. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para ti. Te esperamos en nuestros servicios en Oasis de Dios, Ayarza, los días martes a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 10 de la mañana. Estamos ubicados en calle principal de Ayarza, a media cuadra del Parque Central. Y también visítanos en Oasis de Dios, Nueva Santa Rosa, los días domingos a partir de las 4 de la tarde. Estamos ubicados en 10ª calle final y 3ª avenida 10-16, zona 1. Acompáñanos, será una bendición poder recibirte. Además, síguenos y comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Oasis de Dios, Instagram, Oasis de Dios Oficial, YouTube, Oasis de Dios Guate. Que Dios te bendiga.